puedas controlar las cosas. Buenos días, mi nombre es Eric Navarro y vamos a hablar acerca de protooncogenes, oncogenes y genes supresores. Comenzamos. Los protooncogenes cumplen varias funciones, pero no todos participan de alguna manera en las vías de señalización que impulsan la proliferación. Los protooncogenes favorecedores del crecimiento codifican factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento, transductores de la señal, factores de transcripción o componentes del ciclo celular. Los oncogenes correspondientes codifican oncoproteínas. Los oncogenes tienen una función de ser constitucionalmente activos. El resultado de la actividad constitucional es que la oncoproteína favorecedora del crecimiento dota a las células de autosuficiencia para crecer. Bueno, vamos a hablar de los factores de crecimiento. Aquí, como ya bien mencionamos, las células van a ser capaces de producir ellas mismas los factores necesarios para la proliferación celular descontrolada para llegar a formar los tumores. Luego, en los receptores de los factores de crecimiento están los RAS y los P13K. Estos normalmente ayudan a la regulación del ciclo celular, pero en este caso hay una sobreexpresión de los receptores, lo cual hace que los factores de crecimiento produzcan una proliferación descontrolada en las células. Luego el ERBB1 y el ERBB2 son mutaciones puntuales, las cuales determinan una activación constitucional de la tirosina sinasa, EGFR. Luego, el reordenamiento génico activa otros receptores de tirosina sinasa, como la tirosina sinasa ALK. La deleción del cromosoma 5 fusiona en parte del gen ALK con parte de otro gen llamado EML4 en un subgrupo de adenocarcinomas pulmonares. El gen fusionado resultante EML4-ALK codifica una proteína quimérica EML4-ALK que posee una vez más actividad constitucional de tirosina sinasa. Recordemos que las versiones oncógenas de estos receptores se asocian a mutaciones que confieren una actividad tirosina sinasa constitucional independiente del factor de crecimiento. Los receptores tirosina sinasa se pueden activar de forma constitucional en el tumor por diversos mecanismos, como mutaciones puntuales, reordenamientos génicos y amplificaciones génicas. Luego tenemos las mutaciones de RAS. Las mutaciones puntuales de los genes de la familia RAS constituyen la anomalía más común de los protooncogenes en los tumores humanos. Normalmente, los RAS oscilan entre un estado excitado de transmisión de la señal en el que se encuentran unidas al GTP y un estado quiescente en el que se encuentran unidas a GDP. La estimulación de los receptores de tirosina sinasa por los factores de crecimiento determina el intercambio de GDP por GTP y los cambios conformacionales consiguientes que generan una RAS activa, la cual a su vez estimula las ramas MAPK y P13K de la vía señalizadora de los receptores de tirosina sinasa, provocando una proliferación, como ustedes ya saben, para formar un tumor que posiblemente puede convertirse en un cáncer. Luego tenemos las mutaciones oncógenas de BRAF y P13K. La BRAF es una proteína sinasa de serina treonina situada en el vértice de una cascada de otras sinasas de serina treonina de la familia MAPK. Al igual que las mutaciones activadoras de la RAS, las mutaciones activadoras de la BRAF estimulan
Cada una de estas sinasas ya activan en última instancia los factores de transcripción. Las mutaciones de la familia de proteínas P13K resultan asimismo muy comunes en determinados cánceres. La P13K es reclutada por la activación de los receptores de tirosina sinasa hacia complejos de proteínas señalizadoras asociadas a la membrana citoplasmática. Aquí, al igual que las BRAF, activa una cascada de sinasa de serina treonina. Siguiendo con los factores, continuamos con las alteraciones de las tirosinas sinasas no asociadas a receptores. Las mutaciones que confieren actividad oncógena se describen en varias tirosinas sinasas no asociadas a receptores, que se ubican normalmente en el citoplasma o en el núcleo. Estas mutaciones, en muchos casos, la forma de translocaciones o reordenamiento cromosómico que generan genes de fusión. Estos genes codifican tirosina sinasa con actividad constitucional. Luego tenemos las alteraciones en los factores de transcripción. Como ustedes ya saben, todas las vías de transducción de las señales convergen en el núcleo, donde se activa la expresión de los genes diana que orquestan el avance ordenado de la célula por el ciclo mitótico. De hecho, la consecuencia final de las vías señalizadoras mitógenas desreguladas es una estimulación inapropiada y continua de factores de transcripción nucleares que impulsan los genes favorecedores de crecimiento. Los factores de transcripción de este grupo abarcan los productos de los protooncogenes MIC, MIB, JUN, FOS y ERL. Ahora vamos a hablar acerca del oncogen MIC. El protooncogen MIC es expresado prácticamente por todas las células eucariotas y pertenece a los genes de respuesta precoz inmediata, que son inducidos de forma rápida y pasajera por la señalización RAS y MAPK después de la estimulación de células quiescentes. La MIC activa la expresión de muchos genes que contribuyen al crecimiento celular. En ciertos contextos, la MIC regula al alza la expresión de la telomerasa. La MIC es uno de los numerosos factores de transcripción que actúan de forma conjunta para programar las células somáticas hacia células madre pluripotenciales. Por último, tenemos la regulación del ciclo celular. Existen dos puntos principales de regulación del ciclo celular. Uno es la transición G1S y otro es la transición G2M. Cada uno de ellos está rigurosamente regulado por el equilibrio entre los factores que fomentan el crecimiento y los que lo suprimen, así como por sensores del daño del ADN. Para empezar, las mutaciones con ganancia de la función de los genes de ciclina D y CDK4, oncogenes que fomentan la progresión G1S. Las mutaciones con pérdida de la función de los genes supresores de tumores que inhiben la progresión G1S. Los CDK1 que inhiben los complejos ciclina D, CDK, con frecuencia están mutados o silenciados en algún otro modo en muchas neoplasias malignas. Los dos genes supresores de tumores más importantes, RB y TP53, codifican ambas proteínas que inhiben la progresión G1S. Como ya mencionamos antes, los dos principales genes supresores son el RB y el TP53, seguido
tenemos otros que ayudan a la supresión de los genes tumorales, como lo son el APC, la caderina E y la vía del TGF. Bueno amigos, con esto concluimos la parte de protooncogenes, oncogenes y genes supresores de tumores.